Bienvenidos, bienvenidos. Esta tarde preparados para seguir, ¿verdad? Recibiendo la palabra. Rodrigo, Nietzsche, ya que están conectados. Hola, Mario. Roberta y Marjuanita, que ya las tenemos aquí. No sé, aquí nos sale la lista de asistencia. Claro, Alex y Serrat, etc, etc, etc. Flora, Carlita, Alvarado, Martita. Bueno, pues bienvenidos, Lorena, Mari. Ok, pues vamos a continuar con este tema, ¿no? Que hemos estado viendo sobre planos apostólicos. No perdamos de vista, ¿no? El enfoque del material que estamos viendo. Y la semana pasada estamos en este tema viendo los fundamentos en lo que son edificadas las bases apostólicas. Y creo que es el fundamento que Dios quiere para toda la iglesia. O sea, así empiezan y hablamos bases apostólicas porque realmente cuando empieza la iglesia, ¿verdad? Ese era el fundamento de la palabra, que era el fundamento de los apóstoles y profetas, quienes ponían como cimiento a Jesucristo. O sea, el fundamento no puede ser cambiado, la piedra angular no puede ser cambiada. Entonces, veíamos la semana pasada que no puede estar edificada en las opiniones, ¿verdad? De los religiosos o los opiniones, ¿verdad? De los escribas y los fariseos, que en ese tiempo cada quien tiene una opinión de quién era Jesús. Y luego continuamos viendo, ¿no? Que tampoco la iglesia de Jesucristo no puede ser edificada en la opinión de la mayoría de las personas. Es más, ahorita si tú preguntas cómo debe ser transformado México, todo el mundo tiene una opinión. ¿Cómo debe manejarse la epidemia? Todo el mundo opinamos, todo el mundo pensamos que tenemos la razón y que debe hacerlo así. Y entonces no se puede edificar conforme a la opinión de la mayoría simplemente. Y la iglesia no puede ser edificada así. Por eso la iglesia cambia, porque a veces se quiere dar gusto a ver qué opina la mayoría, cuando el que tenía el sueño o el propósito o la visión de la iglesia es Dios. La iglesia es Dios, la iglesia, Jesús la dio a luz, ¿sí? Y tiene un propósito que cumplir Dios. Entonces, si nosotros no tenemos un fundamento sólido en cuanto a la revelación que Dios da de lo que es su iglesia, pues entonces la iglesia va a estar siendo edificada con muy buenas intenciones, sí, con muy buenos conceptos, muy buenas ideas, mucha creatividad. Pero el propósito de la iglesia es que le sirva a Dios. Acuérdate que estamos hablando de planos apostólicos. Es como cuando un arquitecto hace los planos para edificar un gran edificio que va a contener ciertas características, tamaños, pero a la hora de los albañiles se nos ocurre, pues, hacerlo diferente, ¿sí? Hacerlo diferente porque, pues, así nos sale, así nos gusta, así creemos que le va a convenir más a la gente. Entonces, imagínate si empezamos a construir, y de repente viene el arquitecto, el que tiene los diseños y la aprobación de los diseños, del diseño, y está aprobado, de repente viene la obra y no se parece nada. No parece nada. ¿Por qué? Porque se creó la opinión de los albañiles, lo que ellos creían que debería ser, aunque sean muy buenos albañiles, pero siempre, ¿verdad? Tiene un diseño. Dios no hace las cosas a la y se va, o a ver qué nos salen, y hágale como puedan. No, él que quiere que su iglesia, ¿verdad?, pueda ser ese cuerpo de Cristo, quiere que su iglesia sea ese cuerpo gobernante, quiere que su iglesia extienda su reino, quiere que su iglesia lo represente, quiere que su iglesia, ¿verdad?, trabaje en poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Entonces, la iglesia necesita volver o establecerse en el diseño, en el fundamento que va a poder moldear, ¿sí?, el concepto o la manera de percibirla y de trabajar en la iglesia. Sería un peligro quererlo hacer. Ahorita estamos viendo problemas con los hospitales, ¿no? Pues hace poquito yo veía el hospital que iban a hacer aquí en Mexicali de especialidades. Se suponía que empezó, creo que en el 2016, y se iba a inaugurar antes, en el 2018. Y pues ya está el proyecto, ya está el terreno, ya están los recursos, pero nunca se hizo.
En el proyecto hubo, no, pues es que no nos dimos cuenta que el terreno es terreno donde hay temblores. Entonces, aunque los arquitectos hicieron un diseño para un hospital, pero no tenía los cimientos suficientes ni la preparación para el tipo de terreno el que se estaba construyendo. Entonces, el proyecto original, que ya estaba autorizado y con el cual ya tenían los recursos, se tuvo que detener porque ahora el proyecto, ¿verdad? Pues tenía que tener mayores pilares y mayor cimentación y mayor esto y que lo otro, e iba a ser más grande. Entonces, no se puede cambiar en medio del trabajo, ¿sí? Dios no anda así, no, ay, se me fue, ay, no era por ahí, y hay que quitarle, hay que ponerlo. La obra de Cristo fue completa, fue consumada, ¿sí? Y fue probada, Él fue probado. Como hombre fue probado, pasó la prueba, fue aprobado por Dios, ¿verdad? Y la iglesia es su cuerpo, ¿sí? Entonces Dios ya tiene un diseño, tiene un propósito y por eso es bien importante, porque que comprendamos, pues, que no, la iglesia no se fundamenta en la opinión, ¿sí? Sino estamos hablando de planos apostólicos, ¿sí? Entonces, las multitudes frecuentemente, vimos esta semana pasada, que son influenciadas por los rumores, por los acontecimientos. Así es la gente. De repente querían a Jesús, a Osana, el hijo de David, y al ratito empieza el rumor, no, que lo crucifiquen. Entonces que lo crucifiquen. La opinión cambió. Unos lo veían como un gran hombre, un gran maestro, otros lo veían como un gran profeta. Las opiniones varían. Pero ¿quién dice Dios que es Jesús? ¿Qué es lo que Dios revela de su propio Hijo? Jesús, él mismo se empezó a revelar a sí mismo, ¿no? Entonces, no podemos irnos por las modas, por las tendencias, porque todo está siendo sacudido y la moda no va a prevalecer, las modas cambian. Si fuera por la opinión, tenemos que estar cambiando el concepto de la iglesia constantemente para que se amolde a los gustos o a los tiempos o a las modas presentes. Entonces, no, para que pueda tener popularidad y para que pueda ser exitosa al mundo, pero puede ser muy exitosa del mundo y totalmente fallar en el diseño que Dios quería establecer. Entonces, este es un peligro que debe edificar la iglesia en base a las opiniones de la gente. ¿Sí? Continuamos de ahí para allá. ¿Sí? Ok, pues de aquí continuamos. Bueno, estamos viendo entonces que lo que viene a establecer el fundamento es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Y es por eso que Cristo, después de preguntarle primero a los discípulos cuál era la opinión de los hombres y luego de preguntarle a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué piensan del Hijo del Hombre? Entonces viene la revelación, ¿verdad? Siempre hay un arrojado como un Pedro, ¿verdad? Que declara, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, dice Pedro, ¿no? Y la respuesta de Jesús, pues es muy impresionante. Que lo que Jesús empieza a hablar primero es de revelación, ¿verdad? Y luego declara, ¿verdad? Que esa revelación no es de hombres, esa revelación viene del cielo. Sí, fue el Padre el que se la reveló a Pedro. Entonces, Pedro, ¿verdad? Pudo entrar en ese diseño de revelación, no porque él fue inteligente y muy creativo con su mente, ¿no? Padre le plació, ¿verdad? Tomar a Pedro, listo. Y entonces vemos cómo la iglesia, ¿verdad? Tiene que ver con revelación, tiene que ver con
el cielo, ¿verdad? Teniendo interacción en la tierra, ¿sí? Y luego tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Porque realmente, pues, era, sí, Pedro, hablando eres de una roca, ¿verdad? Que es Petra, roca encima, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que cuando fluye la revelación, ¿verdad? Va a haber un cambio de naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de un pequeño guijarro, ¿verdad? Se convirtió en algo más sólido, como un Pedro, como un pedazo de piedra, ¿sí? Iba a tener mayor estabilidad, mayor fuerza o fortaleza, ¿sí? Pero necesitaba estar edificada sobre la roca, ¿verdad? Y entonces esta revelación, ¿verdad? Trae un cambio de naturaleza, pero luego, ¿verdad? Trae la revelación de la fortaleza de la iglesia, ¿verdad? Dice las puertas del infierno o las puertas de la muerte, ¿verdad? No podrán detener el avance de la iglesia, ¿verdad? No podrán, el Hades no prevalecerá contra la iglesia, sino que, no, o sea, aunque está todavía el poder de la muerte actuando, ¿verdad? Pero no podrá detener lo que la iglesia está actuando, ¿no? Y entonces va a tener un poder de dominio, ¿verdad? Revelado. Y luego viene la autoridad, ¿verdad? Y le dice Jesús a Pedro, a ti te entrego las llaves, ¿sí? Para atar y desatar. Entonces, todo esto está siendo desatado, ¿sí? Conforme a la revelación de Cristo. Así que el éxito de una iglesia no está en la cantidad de miembros. Veíamos que no eran ni las instalaciones, ni los programas, ¿verdad? Ni las acciones sociales que tuviera la iglesia, sino qué tanto de Cristo se ha formado y se ha manifestado en cada uno de sus miembros, ¿sí? Eso es lo que le da poder a la iglesia, lo que le da fuerza a la iglesia, es lo que trae unidad a la iglesia, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Y entonces vemos cómo las cosas que hacen, ¿verdad? No determina quiénes son, ¿sí? Sino que lo que son determina lo que se va a hacer. Entonces es importante tener este entendimiento, ¿verdad? De que la revelación de Cristo es la que establece a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia puede tener autoridad por causa de la revelación. Así que una iglesia que tiene un buen fundamento es aquella en la que la vida de Jesucristo está operando en todos sus miembros. Así que, ¿verdad? Vemos cómo la revelación tiene que activar el espíritu de la iglesia, ¿verdad? Se tiene que despertar, ¿sí? Al trabajo de la obra de Dios, ¿sí? Y entonces Jesucristo va a poder operar a través de cada uno de los que están teniendo la revelación de Cristo, ¿verdad? Como un Pedro, ¿sí? Un Pedro que revela, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo del Dios vivo. Y entonces esta operación de Jesucristo, ¿verdad? Va a traer vida a la iglesia y va a hacer que la iglesia reciba, ¿verdad? Ese cambio de naturaleza, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, fue cambiado, ¿verdad? A un Pedro, ¿sí? A una naturaleza de roca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser estable, tiene que ser firme, ¿verdad? Tiene que resistir los embates del tiempo y los embates de las opiniones del mundo. Entonces, una iglesia no depende de lo que el mundo diga, una iglesia no depende de lo que el mundo cree, ¿verdad? Una iglesia tiene éxito cuando Cristo está siendo revelado a cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Esta naturaleza de Cristo está en cada uno y en ellos viven, totalmente rendidos a Jesús, viviendo una vida indestructible. Amén. Qué fuerza, dice Pablo, ¿no? Tomando el caso de Pedro. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno ve cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, la iglesia, ¿verdad? Va a ser probada por fuego, ¿sí? Y todo lo que no sea de revelación, todo lo que no tenga la revelación de Cristo, ¿verdad? No aguantará la prueba de fuego, ¿verdad? La naturaleza de Cristo es la que resiste toda
todas las pruebas que vienen, ¿sí? Y es Cristo el que le da estabilidad a la iglesia, es Cristo el que le cambia su naturaleza a la iglesia, es Cristo el que opera a través de su iglesia, es Cristo el que revela los planes y propósitos de Dios, ¿verdad? La iglesia, para que la iglesia compruebe, ¿sí? Que es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Amén. Pues qué importante, ¿no? Porque en la medida que cada uno vamos teniendo mayor revelación de Cristo, de su obra, y compartimos con otros, ¿verdad? Bueno, este tiempo hay como una urgencia, la gente está con temor, la gente está luchando con muchas cosas, ¿no? Y cómo compartirles de Cristo, cómo llevarlos para que ellos pongan su fe en Cristo, ¿no? Los psicólogos van a hablar de una manera, cada uno, ¿no? Ideas van a creativas y hagan esto y hagan lo otro, pero qué importante, ¿no? Que como Pablo dice, me enfoqué en predicar a Cristo. Dice, y no con la sabiduría humana, sino con el poder de Cristo. ¿Para qué? Para que la fe de los oyentes fuese establecida en Cristo. O sea, para Pablo nunca se quitaba Cristo del cimiento, del fundamento, del propósito, todo su mensaje, ¿sí? Hablaba de su regreso, hablaba de cómo su vida, ¿verdad? Ahora estaba él crucificado juntamente con Cristo. O sea, todo lo que él no nada más lo enseñó era su vivencia. Y conforme venía una revelación, se abría el entendimiento, había una luz que iluminaba su entendimiento y eso empezaba a cambiar, ¿sí? Sus paradigmas religiosos que él tenía. Porque acuérdate que antes él se basaba en las obras de la ley. Él mismo menciona, en cuanto a la ley, era irreprensible. Entonces, para él su fundamento de agradar a Dios era cumplir toda la ley, y no hagas esto, y hagas esto, y no hagas esto, y no hagas otro. Y la ley vino por Moisés, él estaba en ese contexto, ¿sí? Creció y siendo preparado. Se encuentra con Cristo. Cristo se revela a sí mismo y dice, Señor, ¿quién eres? No lo conocía. Jesús dice, soy Jesús a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo directamente a Jesús, él perseguía a los creyentes, a los que seguían el camino de Jesús. Pero Jesús le está diciendo la realidad. Al perseguirlos a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y le empieza a hablar lo que él no puede ver. Y entonces le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y entonces el llamado de Pablo era ir a conocer a Jesús para que abriera los ojos de los ciegos, para abrir el entendimiento de los que andan en tinieblas, ¿sí? Entonces él pasó esa situación donde él tenía un entendimiento teológico, un entendimiento doctrinal de la ley y la vivía. Y de todo corazón, realmente era un hombre que buscaba honrar a Dios. Pero Jesús viene para manifestar la gracia y el poder de su obra operando en cada uno de nosotros. Entonces, no se puede comprender a menos que sea revelado. ¿Por qué? Porque dice, es que, ¿cómo no tengo que hacer nada? Solamente creer. Abraham, sí, le fue contada por justicia. No había ley. Lo único que le contó por justicia fue el creer a Dios. Entonces, por eso es importante este tiempo, Señor, dame sabiduría, Señor. Señor, que Cristo sea el fundamento, porque ciertamente puede haber buenos consejos, buenas ideas y que pueden ayudar por cierto momento, como una tablita que te ayuda para sostenerte en un mar por un tiempo, pero mejor ponerlo sobre la roca. Porque aunque esté la tormenta, la roca está firme, la roca es inconmovible. Entonces estamos en un tiempo, Señor, necesitamos esta revelación, porque era lo que la iglesia establecía, ¿sí? Y extendió para que fuese edificado en Cristo, y no en doctrinas y no en otro tipo de cosas. Entonces Jesús declara, yo estoy con ustedes siempre, para siempre. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El hombre cambia, las modas cambian, el propósito de Dios no cambia, ¿sí? Cristo no cambia, su palabra es firme, está establecida
para siempre va a permanecer. Entonces la iglesia necesita estar correctamente alineada en su entendimiento y revelación de quién es Cristo. A veces la gente de la iglesia se preocupa más en el programa y que entienda las normas y todo lo que se debe hacer y tratar de cumplir con todo eso, pero sin tener ni siquiera revelación y entendimiento de quién es Cristo. Simplemente hablan de un Cristo que han oído, ¿sí? De oídas te conocía, y sí, repiten, y lo que poquito oyen, lo que captan, pero es muy diferente cuando tienes esos encuentros con Él, cuando su palabra se revela, cuando Pablo, o sea, a Pablo le habían hablado de Jesús y lo odiaba y andaba persiguiendo. Sí, su reacción fue contraria, ¿sí? Pero cuando se encontró con Cristo, Dios mío, se abrieron los ojos de su entendimiento y Cristo se reveló a sí mismo, ¿sí? Entonces, Cristo, tú eres el Cristo, cuando declara estas palabras Juan, ¿verdad? Digo, Pedro, que el Padre le revele, Él es el Cristo, tú eres el Cristo. Eso significa que siempre Jesús está presente, eres. No dijo, tú fuiste el Cristo o tú vas a ser el Cristo, no, tú eres el Cristo, el que siempre está presente, el que siempre está con nosotros, el que siempre está cerca, el que siempre es relevante, el que siempre está disponible. Él es Cristo, ¿ok? Pues qué impresionante, ¿no? Cómo Jesucristo tiene que revelarse a cada uno, ¿sí? Y siempre mi insistencia ha sido, ¿verdad? Busquen la presencia de Dios, busquen, ¿verdad? La comunión con el Espíritu Santo. El que te va a revelar a Cristo, ¿verdad? Es el Padre, ciertamente, ¿verdad? Pero lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que oye lo que está sucediendo entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el que toma, ¿verdad? Lo que está en Cristo, y Él es el que nos los hace, nos los da, ¿verdad? Nos los revela, nos lo muestra, ¿sí? Y entonces es la revelación de Cristo la que causa, ¿verdad? Una verdadera conversión en el corazón, ¿verdad? Es lo que permite que Cristo sea establecido, ¿verdad? Como un cimiento sólido en tu vida. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida cambia. Cuando tú tienes realmente, ¿verdad? Ese toque del Señor sobre tu vida que te simbra, ¿verdad? Y trae esa luz a tu interior, ¿sí? Bueno, es Cristo el que responde, ¿verdad? A la necesidad espiritual, ¿verdad? Y natural de tu vida. Si tú no tienes hambre, nunca buscarás comer, Sí, ¿sí? ¿Verdad? Pero, sí, el mundo, ¿verdad? Pues no ha entendido que hay también un hambre espiritual. Y entonces el mundo se va tras el hambre natural, ¿sí? Pero Dios quiere, ¿verdad? Que el hambre dentro de tu ser, ¿verdad? De tu hombre interior se empiece a manifestar, que tengas hambre de Dios, que tengas sed de Dios, ¿verdad? Que te lleve a buscar, ¿verdad? Lo que el mundo no te puede entregar, ¿sí? El mundo no te puede revelar a Cristo. Por más conocimientos y más eh, teologías, ¿verdad? Del mundo. El hombre quiere conocer a Dios, ¿verdad? En sus fuerzas y en su propio intelecto. Sí, pero eso no te va a dar la revelación de Cristo, ¿no? Entonces, Él es el Dios que responde a toda necesidad espiritual y natural. Sí, Jesucristo les dijo, ¿verdad? El que pide, recibe. Sí, el que toca, se le abre, el que busca, halla. ¿Sí? Y entonces, si en ti no hay esa búsqueda, ese deseo, esa hambre, ¿sí? Pues mucha gente se conformará solamente con oír, pero tiene que ser en tu espíritu donde se revele, ¿sí? Él es Dios en tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿verdad? Se estableció por causa del hombre, y Dios en su infinita misericordia nos ha dado el tiempo para que tengamos un tiempo de conocerlo, un tiempo de encontrarnos con Cristo, ¿sí? Él es el Dios que fue, que es y que ha de venir. Para Dios no hay los tiempos presente, pasado y futuro como lo hay, ¿verdad? Con nosotros. Nosotros sabemos que cuando las cosas pasaron, ¿verdad? Cuando ya el ayer pasó, ¿sí? Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que intervenir. Para Dios no hay tiempo, ¿sí? Y entonces en Él tenemos la gracia, en Él tenemos la misericordia. Él es un Dios en los hechos, ¿verdad? Es un Dios en acción.
¿sí? Entonces, yo estaba acordándome de una mujer, ¿verdad? Que tenía una hijita, ¿verdad? Que estaba atormentada. Dice que un demonio la tenía, y la Biblia usa la palabra gravemente atormentada, ¿sí? Por un demonio, ¿sí? Y esta mamá, ¿verdad? Como es algo natural, estaba desesperada, ¿sí? Por la necesidad que había en su hija, ¿sí? Pero esta mujer era cananea, no era israelita, ¿verdad? Y esta mujer, dice la escritura, que corre, ¿verdad? Buscando a Jesús. Y entonces cuando se encuentra con Jesús, empieza a gritarle, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y Jesús, hijo de David, es una expresión mesiánica. Quiere decir que una cananea, ¿verdad? Había escuchado, ¿sí? Lo que las profecías, ¿sí? Que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Contenían acerca del Mesías, ¿sí? Y ella, siendo cananea, ¿verdad? Levanta su voz, ¿verdad? Buscando misericordia, buscando ayuda, ¿sí? ¿Ayuda de quién? Del Mesías, de Jesucristo, ¿sí? Y ella gritaba, mi hija está gravemente atormentada, ¿sí? Y estaba buscando a Jesús y gritaba, ¿sí? Y entonces dice la escritura que Jesucristo no habló una sola palabra, no le dirigió la palabra, ¿sí? Y los discípulos, ¿verdad? Entonces le decían a esta mujer, ¿verdad? Pues cállate, cállate. Y ella no se callaba, ella gritaba más. Y entonces le dijeron al maestro, ¿verdad? Despídela, Señor, dile que se vaya porque está muy gritona, sí. Y ella, ¿verdad? Seguía insistiendo hasta que Jesucristo le respondió. Dios responde a toda necesidad espiritual y natural del hombre. Jesucristo, ¿verdad? Aunque en este evento Jesucristo le dice a la mujer, ¿verdad? Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Todavía no es mi tiempo para ir a los gentiles, pero esta mujer tenía su necesidad, era más grande que los razonamientos, ¿sí? Y entonces dice que ella, ¿verdad? Se postra a los pies de Jesús, ¿sí? Quiere decir, toma una actitud de adoración delante del rey. Y ella, ¿verdad? En su clamor le pide, ¿verdad? Le dice, socórreme, ayúdame, socórreme, ¿sí? O sea, pide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que responde. Y aunque el tiempo era para las ovejas perdidas de la casa de David, ¿sí? Pero el tiempo, ¿sí? Le pertenece a Dios. Y tú y yo estamos en el tiempo, ¿sí? Y es el Dios del tiempo el que responde, fíjate, ante una adoración de una mujer cananea, ¿sí? Y Jesucristo, ¿verdad? Le dice, no está bien, acuérdense del pasaje, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos, ¿verdad? Y querer dárselos, ¿verdad? A los perrillos, ¿sí? Y entonces Jesucristo prácticamente le está diciendo, no es para ti, ¿verdad? Pero ella dice, aún los perritos, ¿verdad? Comen de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Y entonces Jesucristo le dice, grande es tu fe, ¿verdad? O sea, el que busca, ¿sí? El que verdaderamente busca con intensidad, con desesperación, se va a encontrar con el Dios de la misericordia. Se va a encontrar con Cristo, el que está siendo revelado. Y se va a revelar a tu vida, ¿sí? Se va a revelar a tu vida en tu necesidad, ¿sí? Entonces, los nombres de Dios, ¿verdad? De Jehová revelan lo que Él hace, ¿verdad? Para los que están en pacto con Él. Así que no dejes de buscar a Dios, no dejes de ir tras su corazón. Pero qué bello, ¿no? Cuando uno entra en una relación con el Señor, una comunión continua, ¿no? Es donde tú hablas y Él te responde. Ya no lo buscas nada más por necesidad, lo buscas por el deseo de estar con Él. Y eso va haciendo que se tenga una relación personal. Sí, hay gente que busca a Dios por necesidad nada más y como si fuera una llanta de refacción y aún así Dios va a responder, aunque a veces sabe que la gente no va a permanecer, pero porque es un Dios de misericordia, ¿sí? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces esa búsqueda, ¿verdad? Que busca allá, pero sabemos que Dios es más y queremos conocerle más y ir creciendo y conforme Él se revela, nos va transformando.
nos va transformando. Entonces, en lugar de, ay, tengo que orar, yo me acuerdo que decían, es que hay que pagar el precio. Y dice, pues, ¿cuál precio? Si la presencia de Dios es tan deliciosa. Así como decían, es que tienes que hacerte esto. ¿Sabes qué? Para mí no era un tienes. Amaba a Dios, y que era una inexperta y nuevecita, pero esa búsqueda era la comunión, el es estar consciente de Él, y que si ibas en un camión, que si ibas en el metro, que si andabas en tu casa, ¿verdad? Sabes que la comunión no se corta, no se corta. Cuesta trabajo cuando la gente se desgasta en muchas cosas, pasa muchas pruebas, o porque está muy ocupada y no tiene tiempo, está muy cansado. Y a veces dice, oye, es que busca a Dios, es que no sé ya cómo, o sea, se perdió el hilito, se perdió, ¿verdad? La relación, se te perdió esa confianza que tenía de estar con Dios. ¿Por qué? Porque han sucedido cosas en su vida y por mucho tiempo se fue cayendo, se fue enfriando el corazón. Y ahí, pues sí, es una, ¿sabes qué? Necesitas volver a Dios, tú sí le vas a tener que buscar como si nunca lo hubieras buscado, y la gente necesita volverse en amistad con Dios. Pero ciertamente Dios va a estar ahí esperando que el corazón sea el que se vuelva, ¿sí? Y cuando se le busca hacia allá. Pero qué padre cuando uno encuentra esa relación y día a día esa relación se edifica, y Él se va revelando por nombre, él va haciendo más clara su voluntad, más claro el pacto, ¿verdad? Y ahora por eso no hay temor, que si decía, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada me puede separar del amor de Dios. Y Pablo tenía esa revelación, y sabía que él vino, y que el donde está y que va a venir. Entonces es un Dios de hechos, es un Dios de acción, ¿no? Dice el Cristo, cuando tú eres el Cristo, nos está hablando esta escritura, esta palabra nos revela, Él es el sacrificio perfecto y completo por la redención del hombre y para el plan de salvación de Dios para la tierra. Él es el Cristo, Él es el ungido, ¿sí? Él es el sacrificio. Él lo hemos estado viendo en estos últimos días, no hay más que acabamos de pasar esta Semana Santa, la Pascua. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, dolencias, nuestras maldiciones, todo esto lo hemos visto. Como hombre no necesitamos otro sacrificio para ser vividos. Eso sería una afrenta. Yo lo veo como, oye, te estoy dando lo mejor, te estoy dando mi propio hijo, te estoy dando lo más valioso, y uno lo desecha. Es que yo tengo que hacer obras, es que yo tengo que hacer, esforzarme para alcanzar que Dios se agrade de mí, porque no hemos entendido quiénes somos en Él. Entonces, yo creo que es lo con lo que muchas veces la iglesia está batallando, el no conocer por revelación la obra de Cristo, lo que Él está haciendo, y entonces con una parte de su mente cree, pues ya soy salvo, pero en sus hechos y en su comportamiento vive como en el Antiguo Testamento, ¿sí? O buscando un intermediario, buscando agradar a Dios en obras, y viendo lo que no hizo, lo que se hizo, porque no ha entendido, no se ha comprendido, ¿sí? La obra de Cristo, y entonces no se puede vivir por fe, se vive por acciones. Entonces, esta obra fue perfecta, ya dijo, consumado es, no hay que añadirle nada, solamente hay que creer. Pero si nosotros ignoramos las escrituras, si ignoramos su obra, si no la meditamos, no la consideramos, el enemigo fácilmente va a llevarnos, ¿sí?, a lo que podemos nosotros lograr por nosotros mismos en las obras, el tratar de alcanzar, agradar, el estar, en tener contento a Dios, porque hoy sí me porté bien, hoy sí de esto, no. O sea, cuando Cristo está en nosotros, cuando estamos en Él, Cristo no miente, Cristo no peca, la simiente de Dios es limpia, es pura, ¿sí? Dios nos viene a instarnos, entonces necesitamos vernos, ¿sí?, en su obra también, ¿sí? Porque ahí con Él fuimos crucificados, ¿sí? Entonces todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús proveyó, solamente por fe lo recibimos. La cruz es el poder del evangelio para salvación. ¿Quieres que la gente se salve? Necesitamos compartir la cruz. No nada más, qué lindo, Dios te ama. Necesitan encontrarse quién pagó por su salvación.
¿qué fue lo que hizo? Sí, no es como aquí dice, no es la cruz y el diván, no es la cruz y el psicólogo, no es la cruz, no, quieres conocer la obra de sanidad completa, Cristo es la provisión. A veces queremos meterle más a la psicología, más en el ámbito, ¿verdad?, emocional, que si nosotros presentamos la verdad, quién es la provisión, cuál es, cómo, por qué sucedió, para que la gente cimente, no solamente en una emoción del momento. A veces es Dios te ama, y en este momento lo sienten y son ministrados, pero como no tienen un cimiento de su obra y no hay algo en ellos que haya crecido para edificar su fe, están dependiendo de otros, de la aceptación de otros, de la exhortación, del ánimo de otros, porque no están cimentados en Cristo. Están cimentados en un programa, están cimentados en proyectos, están cimentados en la aprobación de los demás, están cimentados en su comportamiento. Y entonces son una sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque están moviéndose por los sentimientos. Pero la obra de Cristo fue completa, fue estable, y es lo que Dios respalda. Y lo único que Dios quiere es que tengamos fe, que la conozcamos, que profundicemos en ella, ¿sí? Porque no es Cristo y el diván, no es Cristo y la psicología cristiana. No es lo espiritual y lo psíquico. Una gente va con lo espiritual y sí, ya cae, y tiemblan y todo eso, pero al ratito era lo mismo que a veces hacían afuera. Anda buscando quien leyera la carta, y si no me está funcionando Cristo y rápido, y yo quiero que me sane, yo quiero que haga esto, entonces voy a buscar de otras maneras. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento, no hay una fe sólida en la obra de Cristo. Entonces, es Cristo, es solo Cristo, y por eso es el Evangelio del Reino. La obra de la cruz, pues, nos da acceso a todo esto. Me gusta mucho. Es la provisión, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos, ¿sí? Como la gracia, ¿verdad? La gracia redentora de Dios. Cuando la gracia te alcanza, tú empiezas a experimentar eh, el amor de Dios, ¿verdad? Revelado en Cristo Jesús a tu vida, ¿sí? Y por amor conoces todo lo que Jesús tiene para tu vida, ¿sí? En Él encuentras el verdadero amor, en Cristo, ¿verdad? Se muestra el amor del Padre, se muestra el amor del Hijo, se muestra el amor del Espíritu Santo para tu vida, ¿verdad? Y todo lo que en ti hay, ¿verdad? De necesidad de amor, ¿sí? En Él, ¿verdad? Vas a ser amado, en Él vas a ser restaurado, ¿verdad? Y el amor de Dios se va a manifestar a tu corazón, ¿sí? En Cristo Jesús vas a obtener, ¿verdad? Esta gratitud, tu corazón va a estar agradecido porque al revelarse Cristo a tu corazón, ¿verdad? Se va a revelar la cruz, ¿sí? Y vas a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y tu corazón no va a tener palabras más que decirle gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Gracias porque, sí, mi vida se hubiera perdido sin ti. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Señor, por el perdón, Señor, inmerecido, Señor. Yo no lo merecía, Señor. Había hecho tantas cosas tan terribles, Señor, pero ahora conozco que tú eres un Dios perdonador, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, tu justicia me ha alcanzado, Señor. Ahora tengo, Señor, gratitud en mi corazón para ti, Señor. Señor, tengo entrada a tu misma presencia, Señor. Es por tu sangre preciosa, Señor, que ahora puedo estar delante de ti, Señor, y puedo estar a los pies de Cristo, Señor. Gracias porque aún la sanidad me alcanza, Señor. Señor, mi vida, Señor, empieza a ser sanada, mi vida empieza a ser restaurada, Señor. Gracias porque Jesucristo, Señor, con su sacrificio, Señor, hizo que el perdón del cielo, Señor, se restaurara en mi vida, Señor. Soy perdonado, Señor, y ahora mi vida, Señor, ha cambiado. Tengo una nueva naturaleza. Ahora, Señor, soy tu hijo. Ahora tú eres mi Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú me perdonaste. Y de esta manera tú puedes estar orando, tú puedes estar declarando todo lo que habla la palabra de Dios para ti, ¿verdad? Esto se puede convertir en una fuente de oración y de intimidad de tu corazón para con Dios. Cuando tú lo declaras, ¿verdad? Pero con gratitud. Cuando tú lo declaras, ¿verdad? Con entendimiento de que Él murió, ¿verdad? Y dice la Escritura que murió una vez y para siempre. Ya no se requieren más sacrificios, ya el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Tú y yo solo tomamos la provisión de lo que Él ya hizo, ¿verdad? Y nosotros recibimos entonces la autoridad, recibimos el poder de
de Dios recibimos una esperanza nueva. Yo sé que si Él resucitó, yo un día voy a resucitar también, ¿verdad? Y un día mi cuerpo será resucitado y tendré un cuerpo resucitado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en ti, Jesús, tengo la victoria. Y la vida de fe, ¿verdad? Se va a manifestar. Tú vas a vivir una fe verdadera. ¿Por qué? Porque la cruz, ¿verdad? La cruz se está revelando por causa del sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y tenemos, ¿verdad?, que reconocer la sangre de Cristo derramada, ¿verdad? Valorarla, ¿sí? Y declarar, como lo declara la Biblia, que es una sangre preciosa. No hay una sangre no hay nada en la tierra que tenga el valor, ¿verdad? Ni en el cielo, ni en toda la creación. Sí, no hay nada que tenga el valor de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. Bueno, Jesús, ¿verdad? Se revela como el Hijo de Dios y Pedro, ¿verdad? Lo declaró. Una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos después de todo este evento de revelación, ¿verdad? Les dijo, no revelen quién es el Hijo de Dios todavía, ¿no? O sea, todavía entonces el Hijo representa, ¿verdad?, al Hijo modelo que Dios ha engendrado como primer fruto de la creación en la tierra. Él es el primogénito, ¿verdad? Él es el Hijo, ¿verdad?, amado de Dios. Él es el Hijo en quien el Padre se complace. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, que era en medio del pueblo de Dios, ¿verdad?, diciendo la alabanza al Padre, el dirigente, que él está en medio de muchos hermanos. Y cada hijo que Dios recibe cada hijo que Dios reciba en la tierra será conformado a su imagen y semejanza. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios para los que reciben la salvación, que sean hechos a imagen y semejanza de Él, y que puedan manifestar la naturaleza, que puedan manifestar lo que Cristo es, ¿verdad? Que la iglesia empiece a tener la imagen de Jesucristo, ¿sí? Que la faz de la iglesia, el rostro de la iglesia empiece a reflejar el rostro de Cristo, sí, que el resplandor de la gloria del Padre pueda resplandecer en faz de la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia sea conformada, que quiere a través de formada, que quiere decir que la naturaleza de Cristo sea establecida en la naturaleza del cuerpo, ¿sí? Que el carácter de Cristo se pueda manifestar en los hijos y en las hijas del reino, ¿sí? Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos las promesas de Dios, tenemos la palabra, tenemos, ¿verdad?, la provisión de Dios, no solamente para estudiarla, no, para orarla, para declararla, ¿sí?, para anunciarla, ¿sí?, para que tú mismo la ores para ti, para los tuyos, para que tú puedas declarar lo que Cristo ya, ¿verdad?, hizo en esa cruz, ¿verdad?, lo que el Padre hizo también al enviar a su Hijo a esta tierra, ¿sí?, para que la tierra pueda conocer la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Y cuando dice la manifestación de los hijos de Dios, está hablando, ¿verdad?, de que los que reciben la salvación sean llevados al velo del Hijo engendrado, ¿sí?, al primogénito de muchos hermanos. Que Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, como modelo, pueda ser, ¿verdad?, dado a la iglesia, ¿verdad?, de tal manera que en cada uno de los redimidos de Dios, Cristo nazca, ¿verdad? Cristo nazca. Así que hay trabajo, ¿verdad?, que hacer, ¿verdad? No solamente en estudiar la palabra de Dios, no, o sea, tiene que ir más profundo en conocer, ¿sí? Tiene que despertarse el conocimiento. Por eso el espíritu de sabiduría y revelación, tiene que venir la revelación del Hijo de Dios, tiene que venir, ¿verdad?, la sabiduría para poder tomar la escritura y poder descubrir los secretos y poder descubrir las cosas ocultas que tiene preparadas. Amén. Bueno, aquí me llama mucho la atención. Dice que Él es el primogénito de muchos hermanos, ¿no? Él es el modelo que Dios envió a su propio Hijo para que nosotros aprendiéramos a ser como
también, o sea, la imagen se cansa de Dios. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron que muéstranos a Dios? Dice, pues tengo 3 años y no me conoces. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces, yo recalco esto porque estamos viviendo en un tiempo donde estamos viendo tantas situaciones actuales y por años hemos leído en la Escritura que la tierra, ¿verdad?, está gimiendo con dolores de parto por ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, qué importante es poner atención en esto, porque el propósito del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo en nosotros, ¿sí? Dice, los que antes conoció, ya Dios nos conoció, nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si perdemos de vista esto, y que es como dar en el blanco, queremos de Dios más de interés, y la está esperando y está clamando, tenemos más cosas, y Jesús hizo muchas cosas, sanó, liberó, enseñó, manifestó el reino, ¿sí? Pero qué importante, por eso es tiempos de comunión con el tiempo, con la palabra, porque es en la palabra donde lo vemos como un espejo y nos va formando, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como hijos suyos, a la semejanza, ¿verdad?, de la semejanza de Dios, del Padre. Entonces, eso nos va a permitir avanzar, y si pero no tenemos como enfoque esto, y lo más es muchas otras cosas muy buenas, ¿verdad?, vamos a errar en el blanco. Y ahorita creo que si viésemos como iglesia en lo general, ¿verdad?, comprendido o recibido esta revelación, la importancia de esto, y la iglesia estuviera en otro plano, otro nivel, ¿sí?, manifestando un poder, pero sé que Jesús no viene por una iglesia derrotada, una iglesia débil, una iglesia acabada. Sé que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Creo que esto es un tiempo, por eso Dios está hablando de revelación, nos está alineando. Esto debe tener un alineamiento en nuestras vidas, un alineamiento, quitar cosas que ahorita, que es lo que Dios está requiriendo para nosotros en eso enfocarnos, para poder representar al Hijo, para representar bien al Padre y hacer las obras que hizo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros como hijos, ¿sí? Esa es parte de nuestra, de hacer las obras del diablo, ¿sí? Y Jesús decía, y ustedes van a hacer obras mayores. Y se nos queda, ¿cómo? Increíble, porque nos vemos nada más como personas y con tantas debilidades y tantas cosas, y nos sentimos que nos falta mucho. Es que lo que Él quiere es hacerlo en nosotros y a través de nosotros. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos. Realmente, es más, conforme pasan los años, pues menos fuerza tiene. Pero es que, gracias a Dios, no es por ejército, no es con la fuerza humana, es por su Espíritu. Es su gracia en nosotros, ¿no? Él es el amado del cielo, fíjate. Él es el deleite del Padre. Él es el Hijo perfecto que complace al Padre. Bueno, así es Él. Y nosotros en Cristo, ¿sí?, estando en Él, Dios nos ama. Decía al pueblo de Israel, si obedeces mis mandamientos, si tú vas a ser mi especial tesoro. Los que temen a Dios van a ser un especial tesoro. Los que aman a Dios, los que en su corazón está inclinado a caminar en su voluntad, son un especial tesoro. Dios se deleita en la obediencia del Hijo. Dios se deleita en el amor del Hijo. Jesús no había hecho ningún milagro. Y dijo el Dios, este es mi Hijo amado, que tengo contentamiento. ¿Qué había hecho Jesús? Vivir una vida recta, seguir la ley, obedecer a sus padres, ¿no? Pero todo eso fue probado. Y Él es el Hijo perfecto. Queremos ser perfectos, pues sigamos los pasos de Jesús. Él es nuestro modelo, el Hijo modelo escogido por el Padre, aprobado por el Padre, para modelarnos, ¿sí?, para enseñarnos, para formarnos, ¿sí? El propósito de cada convertido
es que sea levantado a hijo de Dios y no solo un miembro de la iglesia. Y esto en los últimos años se ha estado compartiendo que Dios quiere transicionar de ovejas a hijos, ¿sí? Porque son los hijos que heredan. Hay muchas enseñanzas que se han quedado grabadas, ¿sí? Entonces es el propósito de cada convertido, ¿sí? Que se ha levantado como hijo de Dios, no solamente como un miembro de la iglesia, ¿no? Bueno, él es la razón por la cual ahora es llamado Padre en lugar de solo Señor. Entonces, la naturaleza, ¿verdad?, de la persona tiene que establecerse, ¿verdad? Y la persona tiene que descubrir quién es en Dios, ¿verdad? Quién es Él en Cristo, ¿verdad? Quién es Cristo en Él. O sea, tiene que haber un entendimiento, ¿verdad?, de la obra que hizo Cristo, ¿verdad?, para cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente, ¿verdad?, Jesús es el Hijo modelo, sino que nuestras vidas están siendo modeladas, ¿sí? El modelo es Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser llevados, ¿sí?, a su imagen, para que seamos como Él es. ¿Sí? Bueno, esa va a ser la finalidad, ¿sí? Que el Espíritu Santo, a través del proceso, ¿verdad?, de santificación, ¿verdad?, y nuestras vidas siendo edificadas en la palabra de Dios, ¿sí?, vayamos siendo nosotros transformados. Dice que vamos a ver la gloria de Dios como en un espejo, ¿verdad? Y seremos transformados de gloria en gloria. Entonces, cada gloria nueva, ¿verdad?, de transformación, nos iremos pareciendo más y más a Jesucristo. Entonces, ahora, ¿qué es Jesucristo? Nada más verlo de este modo, es el primogénito, ¿sí? Quiere decir que el primogénito tenía, ¿verdad?, tenía la doble porción. El primogénito, ¿verdad?, para Dios era importante porque era el que recibía, ¿verdad?, en la familia, era el que cuando el padre, ¿verdad?, terminaba su tiempo, ¿sí?, ahora él seguía para tomar la autoridad no solamente de la casa, sino de toda la tribu, ¿verdad? Era el primogénito. Él tomaba ahora la responsabilidad de un patriarca, ¿verdad? Y tenía la responsabilidad de todos, ¿sí? Pero era el primogénito el que llevaba la carga, ¿sí? Y a él se entregaba la doble porción. Entonces, para Dios es importante, ¿verdad? Porque todos son principios, son modelos, ¿verdad? Son diseños que están en la Escritura, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que Jesucristo como primogénito, ¿sí?, el Padre le entrega la doble porción. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, dice Juan, ¿verdad?, Juan el Bautista: yo ciertamente los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí, más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado. Dice, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Una doble porción. ¿Sí? Y Jesucristo dijo, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y empieza a declarar la unción sobre él. Pero él tenía, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego sobre su vida. Y entonces tú lees, ¿verdad?, la Escritura en Hechos 10:38, ¿sí?, y declara cómo el Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Padre lo ungió. Fue el Padre que le dio la doble porción al Hijo. Y entonces el Hijo, ¿verdad?, empezó su ministerio con la unción doble del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Sí? Y entonces cuando el Padre, ¿verdad?, establece el principio de los primogénitos en su iglesia, dice que Él va a ser el primogénito, ¿sí?, de entre nosotros. Y entonces cada uno de los hermanos que es hecho conforme al modelo de Jesucristo entra en la doble porción y entra como primogénito, ¿verdad?, en Cristo. Entonces, tú en Cristo vas a ser un primogénito, aunque, ¿verdad?, tengas hermanos mayores que tú y tú no seas el primogénito en tu familia, pero en Cristo vas a ser un primogénito. Y como primogénito tienes la doble porción, tienes privilegios especiales de parte de Dios. Y por eso, ¿verdad?, el primogénito Jesucristo es el amado del cielo.
Por eso Él es el deleite del Padre. Por eso el Padre se complace con el Hijo, ¿verdad? Porque su Hijo, ¿verdad?, caminó en perfección. Él fue perfeccionado en aflicciones. Y entonces la iglesia que establece Dios, cuando establece Sión, ¿sí?, es la iglesia de los primogénitos. Y entonces tú empiezas a entender la Escritura. Y entonces, ¿verdad?, pues no te va a quedar más que darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está dando, ¿sí?, una herencia de primogénito. Y entonces vas a descubrir, ¿verdad?, que el amor de Dios, ¿sí?, es inmenso, ¿verdad? No tiene fin, no tiene principio ni fin. El amor de Dios es eterno, ¿sí? Y entonces tú te das cuenta que fuiste predestinado, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser adoptado, ¿sí? Para que por medio de Jesucristo, ¿verdad?, vengas a experimentar la primogenitura junto con el primogénito Jesucristo. Y entonces el amor del Padre, que ama entrañablemente al amado del cielo, que es Jesucristo, y que se deleita con el deleite del Padre Jesucristo, ¿sí?, y que el Padre se complace con el Hijo perfecto, ¿sí?, cuando el Padre te ve a ti, te va a amar de la misma manera que ama al primogénito. Entonces tu corazón va a experimentar, ¿verdad?, un amor, ¿verdad?, que solamente por revelación, ¿verdad?, va a venir a tu vida, ¿sí? Y esto es según el puro afecto de su voluntad. Amén. Él le plació, ¿verdad? Todo este es un modelo apócrifo, ¿sí? Este es el modelo que el Padre plació, ¿verdad?, a través de los ministerios, ¿sí? Y en este el Padre está a través de los ministerios. En este modelo la iglesia tiene que crecer. Por eso, mi amado, por eso la iglesia sigue clamando, ¿verdad? La iglesia sigue clamando que Dios se revele, que el Espíritu Santo se revele, que la iglesia sea formada a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Y cuando eso empieza a suceder, entonces el clamor de la tierra, sí, que está clamando por la manifestación de los hijos, que está clamando por la manifestación de los que son como, entonces la tierra, ¿verdad?, va a entrar en la redención. La tierra va a ser redimida porque los hijos, ¿sí?, que son los hijos primogénitos, van a empezar a traer redención a la tierra. ¿Eh? Realmente, por eso es tan importante, ¿no?, conocer a Cristo, porque ahí vamos a encontrar nuestro propósito, nuestro llamado, ¿sí? Todo lo que Él es, dice la palabra, que así como Él es, somos nosotros en la tierra. Y híjole, pues esto así como que me vuela los sesos, ¿no? Pero simplemente por eso es importante tomar la palabra y pedir al Espíritu que nos lo muestre, porque si la leemos, la mentalidad nada más humana no checa, porque creemos que es por obras, terminamos de alguna manera viéndonos en las obras o en lo externo o en lo natural. Pero esto es espiritual, por eso dice que las cosas de Dios y el hombre no natural no las puede percibir. Hay otra palabra que utilizó Pedro, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Como vemos, estamos viendo cada palabra que él declaró. Y esto significa que separados de él no hay vida. Jesús dice, yo soy la vida. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aún le decían, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Su sangre trajo vida, sus palabras son vida. Jesús dice, yo soy la vida verdadera, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, ¿verdad? Dice, permanece en mí y yo en él. El que permanece en él lleva mucho fruto, porque separados de él no hay vida, no hay fruto. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, está en Cristo. En Cristo encontramos vida. En Cristo tenemos protección. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo. Lean las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Y constantemente él está escribiendo en Cristo. Y en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo declarar. Y suena bien. Amén, hermano, todo lo puedo. Y no estar en Cristo. Y nomás se convirtió en un cliché. ¿Cómo estás, hermana? Amén, amén, aleluya, victoria.
pero estás en Cristo. Es importante que espiritualmente, ¿verdad?, nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para con Dios, ¿sí? Porque todo lo de Dios está vivo, su reino es de vivos, no de muertos. No podemos por eso estar viviendo, queriendo resucitar la vieja naturaleza. Esa no está en Cristo. Dios no se relaciona para nada con la vieja naturaleza. Él ya acabó con ella, la clavó en la cruz. Pero por falta de conocimiento, hay religiones que crucifican a Cristo cada año y hacen grandes celebraciones. Falta de conocimiento. Quieren regresar a los rituales y las ovejas y los sacrificios. Falta de conocimiento. Decirle, Jesús no sirvió lo tuyo. Yo tengo que hacer mis sacrificios y agradarte religiosamente. ¿Por qué? Porque no se comprende, no se conoce a Cristo. Entonces es el Dios viviente y separados de Él no hay vida. Su palabra es vida, su palabra es luz, su reino es, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso dicen, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Sepulten a sus muertos. ¿Por qué? Porque Dios nos trasladó de muerte, estábamos muertos. El pecado es muerte, produce muerte, el pecado es muerte. Pero Jesús vino para ir directamente a la raíz del problema, que es el pecado, que nos separaba de Dios. Entonces, Él es la vida. Y si permanecemos en Él, permanecemos en vida. Si creemos en Él, tenemos vida. Sus palabras son vida, vida eterna. Él es el que tiene vida eterna. Entonces, que Jesús, ¿verdad? Tiene que ser nuestro modelo. Él es el primogénito. Entonces, nosotros tenemos que entrar, ¿verdad?, en esta revelación, ¿sí?, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y que nosotros podamos tener el entendimiento, ¿verdad?, de que estamos llamados a ser la iglesia de los primogénitos. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la naturaleza de Cristo tiene que ser formada en cada uno de nosotros, y que nuestra naturaleza venga a ser la naturaleza de Cristo revelada, ¿sí?, a nuestras vidas, que Cristo pueda operar en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza que Él, y Él se puede expresar perfectamente y con toda libertad a través de nuestras vidas. Y por eso, ¿verdad?, le dijo Simón, hijo de Jonás, ya no te llamarás más así, ahora tu nombre era Pedro, ¿verdad? O sea, o Petros, pues. Yo les decía una pequeña roca, ¿sí? O parte de una roca, pues, la naturaleza de una roca. Entonces, su naturaleza cambió, ¿verdad? De Simón, hijo de Jonás, cambió ahora la de una roca. ¿Para qué? Para que mi iglesia pueda estar en una roca, ¿sí? Que la pequeña roca pueden ensamblar en la roca de las rocas, ¿verdad? En la roca eterna, ¿sí? Y entonces Jesucristo dijo, cuando ya hay la misma naturaleza, cuando ya la naturaleza de la roca fue formada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes también, ¿verdad? Como piedras vivas, así como Él es piedra viva, ustedes también son piedras vivas, tienen la misma naturaleza de la piedra. Entonces yo te digo, ¿sí?, que a ti te entrego las llaves del reino, ¿sí?, para que lo que ates, ¿verdad?, y lo que desates en la tierra se pueda manifestar en el cielo. Entonces, solamente teniendo la misma naturaleza de la roca, estando edificado sobre la roca, la autoridad va a poder mover al cielo y en la tierra, ¿sí?, desde la tierra. Y entonces Dios quiere, ¿verdad?, que el reino de Dios se establezca en la tierra, el reino de los cielos siendo una realidad en el reino de la tierra, ¿verdad?, en donde lo que los hijos del reino, ¿verdad?, aten, será atado. Lo que es que nos da autoridad para permitir o para no permitir, para permitir, ¿sí?, qué entra, qué no entra, qué se hace, qué no se hace, ¿sí? Esta unidad es la que Dios espera. ¿Para qué? Para que, ¿sí?, la tierra también pueda ser redimida, ¿no? Tiene que entrar redención a la tierra. Entonces, eternidad y poder en el mundo venidero. Las palabras de Jesús les permitió participar de aquello que es de la eternidad. Ellos se dieron cuenta que al recibir sus palabras podían gustar los poderes del mundo venidero, ¿sí? Bueno, esta es una experiencia, ¿verdad?, que la habíamos visto, ¿verdad?, desde las veces que hemos escuchado a Abraham, ¿no? Cómo Abraham tuvo una visión, ¿verdad?, de Jesucristo, cómo él pudo ver el mundo venidero, cómo pudo ver la ciudad santa, cómo pudo ver
¿verdad? La Jerusalén espiritual, cómo pudo saludar desde la tierra, ¿verdad? Lo que ya era una promesa para él, ¿verdad? Él pudo ver la eternidad y entonces pudo recibir, ¿verdad? En sus palabras, ¿verdad? Y pudo probar los poderes del mundo venidero. Por eso las cosas de la tierra, aunque Abraham fue un hombre riquísimo, pero él no estuvo atado a la riqueza, ¿sí? Él no estuvo atado a la tierra de Canaán, aunque sabía que la tierra de Canaán era de él, ¿verdad? Por derecho divino, ¿sí? Pero él pudo vivir como extranjero, quiere decir despegado de las cosas naturales, porque esperaba, dice, una mejor herencia, ¿verdad? Él estando en la tierra gustó los poderes del mundo venidero. Dice la escritura, ¿verdad? Que él pidió ver, ¿verdad? A la simiente, ¿verdad? Prometida, y dice que la vio. Jesucristo declaró, y Abraham, ¿verdad? Pidió ver mis días y los vio. ¿Sí? Entonces, Abraham pudo gustar los poderes del mundo venidero. Ahora, ¿cómo probamos nosotros estos poderes? ¿Cómo tenemos acceso a los poderes? Bueno, es la unción que está en Jesucristo. Jesucristo está, ¿verdad? En el cielo. Jesucristo está en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos sentamos juntamente con Cristo y empezamos a reinar, ¿verdad? Con su cetro de autoridad en nuestras manos también, nosotros estamos probando los poderes del mundo venidero. ¿Por qué? Porque estamos gobernando desde el cielo las cosas, estamos trayendo el cielo a la tierra, estamos los del cielo sobre la tierra, en donde el Padre se paseaba completa y totalmente en libertad en medio del hombre, ¿verdad? Y el hombre podía tener comunión con Dios, ¿verdad? En la tierra, ¿sí? Y entonces nosotros traemos el trono de Dios a la tierra, ¿sí? El que reina, ¿verdad? Con autoridad y está sentado en el trono, está sentado en medio de nosotros, ¿verdad? En la tierra, y Jesucristo en medio de sus hermanos, ¿sí? Está levantando la alabanza y la adoración al Dios, ¿verdad? Y estamos probando los poderes del siglo venidero, pero estamos probando también los días del cielo sobre la tierra. No, y creo que ellos lo vieron y lo gustaron porque vieron a Jesús trayendo el reino, el reino a la tierra y manifestándolo, ¿no? Calmando las tormentas, alimentando a las multitudes, a los enfermos, a los leprosos. Eso no lo podían hacer los sacerdotes, eso no lo podía hacer la religión, ¿sí? Entonces Jesús vino y manifestó el poder de su reino, ¿sí? Un poder que es el creador de todo. Él es el entonces, que él es el creador, el alfa es lo bueno, que no está limitado en el tiempo, pero por un tiempo él se despoja de su gloria para hacerse como hombre y mostrarnos cómo es que Dios quería el hombre operar la tierra, manifestó el poder de sus hijos. ¿Sabes qué dice? Ellos gustaron la buena palabra. Jesús, la palabra eterna se hizo carne y la palabra era vida, la palabra era poder, la palabra lo transformaba, la palabra con lo que Jesús se enfrentó a vino a darlo, ¿sí? Después de ese ayuno de 40 días, ¿sí? ¿Con qué lo venció? Con la palabra de la palabra. Lo venció con la palabra, el poder de la, ¿sí? Satanás reconoce el poder de la palabra y sabe cuáles son los poderes del mundo venidero, porque antes estuvo en los cielos, él estaba con Dios y conocía el poder. Entonces Jesús, y como hombre, como el segundo Adán, vino a representar a todos los hombres y a vivir y manifestar ese poder en una tierra que estaba caída. Es el único que pudo confrontar a Satanás, ¿sí? Hombre, lo pudo confrontar por siglos. Satanás había haciendo lo que se le pegaba la gana hasta que llegó la luz, hasta que llegó la palabra, hasta que llegó el Hijo de Dios, que es luz, que es la palabra. Y entonces él vino y manifestó, ¿sí? Los del siglo venidero. Y los discípulos, la gente lo vio, la gente participó o vio de ellos, pudo ser testigo de eso. Y por eso Jesús les decía a los discípulos, así, ¿cómo lo hizo Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Jesús, hasta que no fue bautizado con el Espíritu Santo y fue lleno del poder, pudo manifestar este poder. Pero para eso dicen los discípulos que en Jerusalén no te vayas hasta que reciba la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque ese mismo poder que vino y envolvió a Cristo, que estuvo con Cristo, ahora Jesús lo estaba entregando a su iglesia, para que su iglesia sí caminara en el mismo que Jesús.
no nada más que recibiéramos el bautizo del Espíritu Santo para hablar en lenguas, no nada más que recibamos el Espíritu Santo para sentirnos bien y para que nos hiciera reír, que nos tocara, y que hiciéramos, ¿verdad?, unas cosas especiales, no, sino para ser testigos, para manifestar su reino, para poder, ¿verdad?, ser testigos y extender su reino hasta lo último de la tierra. Jesús ya está en el último de la tierra. En ese tiempo no hay aviones, en ese tiempo no hay nada. Jesús lo hizo en 3 años, cumplió su comisión, andando a pie, tal vez en burro. No andaba a pie, no tenía dinero, recursos, no tenía nada. El poder del mundo venidero estaba en él. El reino estaba en él, la aprobación estaba en él, el Espíritu estaba en él, tenía todos los recursos del cielo. Hoy tenemos todos los recursos, tenemos muchas de cosas, tenemos edificios, y no podemos manifestar ningún poder muchas veces, porque estamos más esperanzados a que sea la tecnología, el otro lo que alcance. Y por eso Pablo es no conocer nada más que a Cristo y partir de Cristo, para que Cristo sea la fe específica de Cristo, y no en las cosas naturales o lo que podemos hacer. Entonces, si estamos viendo los últimos tiempos y vemos a estos últimos tiempos cómo ha llegado la iglesia, pues creo que estamos muy cortos a nivel general, y no todos. Yo sé que hay muchos que han estado avanzando, se han mantenido, y por eso la palabra está bajando, la palabra ha estado cayendo en buena tierra, ¿sí? Pero en su general, este era el tiempo para que la iglesia ya estuviera, ¿sí?, aquí en la tierra, viéndose una manifestación mayor del poder de ella, y que los enemigos de Cristo estuvieran huyendo, siendo puestos por sus pies. Pero la iglesia muchas veces humanamente piensa que la iglesia debe ser esto, debe ser lo otro, y quiere acomodar la iglesia al gusto social para agradar al hombre y que el hombre se sienta cómodo. Pero muchas veces en esa comodidad humana el Espíritu Santo se siente incómodo. El Espíritu Santo no puede operar. Yo recuerdo, después decía, no oren en lengua, no hagan esto porque la gente se incomoda. Bueno, se incomoda, pero entonces perdimos muchísimas cosas en las cuales se pudo haber avanzado. Yo recuerdo, decía que en el 90, como en el 88, 89, que nos venimos todavía, la alabanza empezó la Marcos Witt a sacar música muy bella, y empecé a mover la alabanza muy bella, y después hubo un cambio. Pero yo me pongo a escuchar cantos de los años, que será 90, 91, los últimos que se sacaron, así que Integrity Music y Cristo para las Naciones. Híjole, las letras ya estaban hablando de esto. Las letras estaban hablando del reino, las letras estaban llevando a la iglesia así con un avance que, si hubiésemos seguido en eso, la iglesia hubiera penetrado en de autoridad, ¿sí?, de gobierno, de reino y de una manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿qué pasó? La iglesia se empezó a desgastar y empezó a quitar el fundamento y empezó a meter programas y proyectos, y ya sabemos, y le hicimos el Espíritu Santo para un lado porque ya sabemos hacer iglesia para que la gente nos preste, y se empezó a hacer iglesia para la gente, y la alabanza empezó a adaptarse, dame, llévame, quítame vosotros y ustedes, y a centrarse, quitaron al Dios que ya estaba siendo glorificado, exaltado como rey, gobernando sobre las naciones. Se hizo un lado, por así, se puso como en un cuadro. Está bien para el cuadro, pero ahora somos nosotros. Y entonces la alabanza se centró en el hombre, en las emociones del hombre. Y eso ha dejado a la iglesia contenta, pero vacía, seca, rodada muchas veces. Y hay que estarla levantando, ¿no? Y dice, bríncale, y grítale, y dígale, y hágale acá, y pícale por allá. Porque hay que levantar la cara, porque no se puede sustentar si no hay quien la esté cojeando. La iglesia cogió muy después.
y no supo agarrarse del Señor, ni posicionarse en Cristo, ni enfocarse en que Cristo fue a robar. Y eso, pues, ha sido para mí una desgracia, algo que a lo mejor fue consciente, sin darse cuenta, pero ha traído pérdida en tiempo, a la iglesia perdieron, además que se pudieron haber ganado. ¿Por qué? Porque Cristo fue un poder que la gente lo seguía. Ese poder, muchos cambiaron movimientos, no, estaban bien, ya están muy bien, y muchos a lo largo, por eso es una restauración, y luego viene el mover apostólico, profético, y hubo una restauración, rechazo total de la iglesia, un rechazo que vino, ¿verdad?, a detener el mover de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba volando un proyecto, se le hizo un ladito. Entonces, en el 95 viene otro mover de Dios, el Espíritu Santo y a despertar a la iglesia, y ahí empieza a mover, empieza la gente a buscarse. Y es que no se preocupa, no es todo lo que lleve, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero la vida de Dios, Señor, ¿dónde? Yo decía, Señor, ¿dónde te pusieron? ¿Dónde te han puesto? Y regresar, tal vez a lo más sencillo, era nada más regresar, y mire, la presencia ha estado, pero perdimos los poderes del reino venidero, perdimos el testimonio, perdimos muchísimas cosas. Entonces estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, es tiempo de recuperarlo y no perder el tiempo, sino enfocarnos, Señor, ¿qué estás haciendo? Y quiero conocer a Cristo, ¿sí? Porque Dios está ansioso de derramar su poder, porque cuando Cristo viene, viene por una iglesia gloriosa. Y el Padre le prometió al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga enemigos a tus pies. Y Él lo va a hacer el Padre en el cielo, pero aquí en la tierra lo va a hacer el Espíritu Santo con la iglesia. Dios nos necesita, ¿sí? Y este es un tiempo que lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, si discernimos los tiempos, ¿sí? Si nos conectamos en nuestro corazón cada vez con Dios y permitimos que Él haga la obra, ni nos va a costar trabajo porque la obra la va a hacer más allá de lo que nosotros esperamos. Pues es importante darnos cuenta, ¿no? Que lo que sucede en la iglesia, ¿verdad? Depende del corazón del hombre. Dios tiene pero ese toda la provisión el nos quiere, ¿sí? El hombre, ¿verdad? El que determina cuánto de Dios. Y todo, ¿verdad? Viene por causa de la palabra de Dios, para entrar, ¿verdad? En esa vida de Dios. Cuando la palabra, permitimos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Sea el que nos ayude, ¿verdad? A conocer a Cristo a través de la palabra. Entonces, ¿verdad? Jesús va a ser conocido, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y, ¿verdad? La palabra que es Cristo, ¿verdad? La palabra, vas a empezar, ¿verdad? A deleitarte con la palabra. La palabra se tiene que convertir en la fuente de vida para cada uno, ¿sí? La palabra tiene que ser lo que ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios se convierte en una realidad en tu caminar, ¿sí? La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Entonces, cuando tú descubres, ¿verdad? Que la palabra de Dios es buena y descubres que la verdad que te va a revelar a Cristo, ¿sí? La palabra de Dios en ti, ¿verdad? Va a empezar a formar a Cristo, pero también la palabra de Dios en ti va a empezar a liberar los poderes del siglo venidero. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿verdad? Es como la buena semilla, ¿sí? Y la buena semilla contiene, ¿verdad? Todo el potencial de la vida de Dios, ¿verdad? Para este mundo, ¿sí? Y entonces cuando tú tomas, ¿verdad? Tú te apropias de la palabra, cuando tú vives la palabra, cuando la palabra, ¿verdad? Se revela a tu corazón y tú te conviertes en la palabra y la palabra, ¿verdad? Encuentra casa en ti, entonces el poder de Dios se va a empezar a manifestar a través de la iglesia.
Y eso, ¿verdad? Que el reino de Dios, ¿verdad? Se va a manifestar en la tierra, pero hasta que los hombres, ¿verdad? Hasta que la iglesia, hasta que el cuerpo de Cristo viva el poder de la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir la palabra, ¿sí? La palabra tiene que estar en tus labios continuamente, la palabra tiene que ser vida en ti, tiene labios continuamente. Y la palabra tiene que estar, ¿verdad? Fluyendo de tu corazón en todo tiempo. Tú tienes que hablar la palabra, tienes que hablar como Jesús hablaba. Jesús, ¿verdad? No malgastaba palabras. Jesús, todas las cosas que usaba siempre tenían un propósito, ¿sí? Y hay una cosa importante. Nosotros tenemos que empezar a vivir por la eternidad. ¿Sí? Está bien, estamos viviendo en la tierra y no podemos negar las realidades de la tierra, sí, pero hay una eternidad, sí, hay un reino, ¿verdad? Hay un trono de justicia que rige toda la creación. Y cuando tú y yo empezamos a vivir por la palabra de la eternidad, entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a poder, ¿verdad? Cambiar las cosas. El trono de Dios, ¿verdad? Es trono de justicia. Está cimentado, dice la Escritura, en justicia y en juicio. Y es esa palabra que nosotros podemos usar en la tierra para empezar, ¿verdad? A cambiar las cosas. Tú y yo, como veíamos el día de ayer, cambiar los tiempos. Tú y yo tenemos la autoridad para cambiar la atmósfera del lugar donde estamos. Tú y yo podemos cambiar, ¿verdad? Lo que te respira tu casa, puedes cambiar, ¿sí? Cámbialo, establece una atmósfera de fe, establece una atmósfera del cielo en la tierra, ¿verdad? Haz que lo divino, lo celestial, realidad en tu casa. Sí, que respires tú la gloria de Dios, que respires. ¿Por qué? Porque tu casa se ha convertido en una extensión del cielo en la tierra. Sí, que el lugar donde Dios está establecido, ¿verdad? Pues se establezca en tu hogar. ¿Por qué? Porque tú eres en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Sí, y la realidad de Dios tiene que estar viva en ti, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los que hacemos la iglesia, nosotros somos los que establecemos la iglesia, pero Cristo tiene que ser la roca, Cristo tiene que ser el fundamento correcto, y a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Tienes que gustar, tienes que deleitarte con la palabra de Dios, tienes que tomar y decir que esta palabra, ¿verdad? Qué deliciosa es, por eso es la buena palabra de Dios, es la buena palabra, es la palabra excelente, es la palabra de revelación, palabra tiene la vida de Dios, es la palabra, ¿verdad? Que revela a Cristo, es el verbo de Dios, es el verbo hecho carne, ¿verdad? Que viene a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en esta noche, Señor, que tú estás viniendo a revelar a Cristo, Señor, a tu iglesia, Señor, que Cristo está siendo conocido por revelación, Señor. Ya no es, Señor, solamente una doctrina, Señor, sino que es ahora una vivencia, es una vida, Señor, establecida, Señor, en la misma vida de Dios, Señor. Señor, es Cristo revelado como el verbo de Dios, Señor. Señor, es el Hijo amado, Señor, que está siendo revelado en los corazones, Señor. Señor, es la naturaleza de Cristo que está siendo edificada en la iglesia, Señor. Señor, Señor, es el amor de Dios, Señor, que se está revelando a través de Cristo, Señor. Y es Cristo que está, Señor, manifestándose, Señor, a través de la iglesia, Señor. El Señor es Cristo el que puede operar a través, Señor, de la vida de cada uno de los redimidos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás cambiando la naturaleza de la iglesia, Señor. Le estás dando una nueva naturaleza, Señor, que es divina, una nueva naturaleza, Señor, que es del cielo, Señor. Le estás dando la vida de Dios, Señor, en la tierra, Señor. Y tu iglesia, Señor, está, Señor, tomando la naturaleza y el carácter de Cristo, Señor. Gracias porque la iglesia, Señor, se está, Señor, convirtiendo, Señor, en una expresión del cielo en la tierra, Señor. La iglesia se está convirtiendo en la voz del cielo en la tierra, Señor, porque Cristo mora en la iglesia, Señor, porque Cristo, Señor, está, Señor, en este tabernáculo vivo que ahora es, Señor, la iglesia, Señor. Señor, porque el cuerpo de Cristo, Señor, ahora, Señor, es el tabernáculo de Dios con los hombres, Señor. Señor, te damos gracias por la obra que tú vas a hacer, Señor. Te damos gracias por la eternidad, Señor. Y te damos gracias por el poder del reino de los cielos operando en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia de los primogénitos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, Cristo está levantando, Señor, una nueva generación de hijos, Señor. Él dio su vida en la cruz del Calvario, Señor, para poder llevar mucho fruto al cielo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues que descansen. Estén muy bien.
Cuídense mucho todos y que Dios siga mostrando su buena voluntad de cada uno de ustedes. Un abrazo. Bye bye.